Hay un frasco de vidrio en un laboratorio de Moscú que contiene la respuesta a por qué la humanidad ha perdido 50 años de progreso espacial, y lo más probable es que nunca hayas oído hablar de él. Mientras el mundo entero celebraba el final de la era Apolo y aceptaba la idea de que la Luna era un desierto estéril, una pequeña cápsula soviética regresaba a la Tierra con un secreto que Occidente decidió ignorar por puro ego político. Hoy sabemos que la NASA nos ocultó, de forma consciente o por negligencia, la existencia del recurso más valioso fuera de nuestro planeta, y esa decisión ha cambiado el curso de tu futuro y el de las próximas generaciones. Si hoy no tenemos ciudades en la Luna, no es por falta de tecnología, sino porque nos hicieron creer que allí no había nada por lo que valiera la pena luchar. Pero antes de adentrarnos en esa historia, necesito que te detengas un momento y pienses en algo. Cada vez que miras al cielo nocturno y ves esa esfera blanca colgando sobre tu cabeza, estás mirando el objeto más estudiado y al mismo tiempo el más incomprendido de la historia de la ciencia humana. Hemos enviado 12 personas a caminar sobre su superficie. Hemos recogido cientos de kilogramos de rocas y polvo. Hemos fotografiado cada centímetro cuadrado de su superficie con resoluciones extraordinarias. Y aún así, durante décadas enteras, la ciencia oficial nos dijo algo fundamentalmente equivocado, que la Luna estaba completamente seca. Era un mundo muerto donde nunca había existido el agua y donde nunca podría existir. Y esa mentira, pronunciada con la autoridad de los mejores científicos del mundo, cambió el curso de la historia humana de una manera que todavía hoy seguimos pagando. En este momento, una nueva carrera espacial está ocurriendo en las sombras, lejos de los titulares entusiastas sobre turismo espacial. Las potencias mundiales han dejado de mirar a la Luna como un trofeo de prestigio para verla como lo que realmente es, una mina de oro estratégica donde el agua es el nuevo petróleo. Pero ¿cómo es posible que hayamos ignorado las pruebas durante medio siglo? ¿Por qué los instrumentos más avanzados de la India y Estados Unidos están fallando ahora mismo al intentar tocar ese hielo? ¿Por qué las naciones que más gritan sobre cooperación internacional en el espacio son las mismas que están firmando acuerdos bilaterales secretos para asegurarse posiciones de ventaja en los polos lunares? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo cambiará tu forma de ver ese punto blanco en el cielo, sino que te revelará la verdad oculta sobre la próxima guerra por los recursos que está a punto de estallar sobre nuestras cabezas. La historia oficial nos dice que la Luna es una roca muerta, un hueso seco que flota en el vacío. Durante décadas los geólogos lunares nos repitieron que era imposible que existiera agua debido a la falta de atmósfera y al calor extremo del Sol. Las rocas que los astronautas del Apolo trajeron de vuelta eran, efectivamente, más secas que cualquier cosa encontrada en la Tierra. No contenían ni una sola traza de agua en su interior. Y durante años, eso fue suficiente para zanjar el debate. La Luna era seca. Punto final. Página siguiente. Sin embargo, en 1976, la misión soviética Luna 24 perforó el suelo lunar en la región del Mar de las Crisis y trajo de vuelta muestras que contenían un 0,1% de agua en peso. No era una suposición, no era una lectura indirecta de algún instrumento remoto, era una medición directa y tangible realizada sobre material físico en un laboratorio. Pero la comunidad científica occidental, cegada por la rivalidad de la Guerra Fría y por la arrogancia acumulada durante años de supremacía técnica percibida, descartó el hallazgo alegando contaminación en el laboratorio soviético. Prefirieron creer en su propia teoría de un mundo seco antes que aceptar una verdad que venía del enemigo. Esta arrogancia técnica, este orgullo mal colocado disfrazado de rigor científico, nos costó décadas enteras de estancamiento en la exploración espacial. Piénsalo desde otra perspectiva completamente diferente. Imagina que eres un explorador europeo del siglo XV y que alguien te dice que en ese continente al otro lado del océano no hay agua dulce, que es un desierto sin recursos, que no vale la pena el viaje. ¿Cuánto tiempo tardarías en decidir no zarpar? Eso es exactamente lo que ocurrió con la Luna durante 50 años. Imagina que estás intentando construir una casa en el desierto más extremo del planeta. Si crees que no hay agua, ni siquiera te planteas mudarte. Pero si sabes que a unos pocos metros bajo el suelo hay un acuífero, toda la estrategia cambia por completo. Eso es exactamente lo que ocurrió con la exploración lunar.
Al ocultar, ignorar o simplemente no creer en la presencia de agua, se detuvo cualquier plan de colonización real antes de que pudiera siquiera comenzar a diseñarse. La pregunta que surge es profundamente inquietante. ¿Realmente fue un error de cálculo honesto o a alguien le convenía que la Luna siguiera pareciendo inhabitable hasta que la tecnología de extracción estuviera lo suficientemente madura? Para entender el problema real en toda su dimensión, debemos dejar de pensar en el agua lunar como algo para beber. En el espacio, el agua no es solo un líquido necesario para la supervivencia biológica. El agua es energía, el agua es propulsión. El agua es la llave maestra que abre las puertas del sistema solar. Si separas la molécula de H2O mediante un proceso de electrólisis, obtienes hidrógeno y oxígeno en sus formas más puras, los componentes básicos del combustible para cohetes de alto rendimiento que actualmente se utilizan en los motores más potentes del mundo. Esta no es una tecnología teórica o futurista, es la misma tecnología que propulsó los tanques externos del transbordador espacial durante décadas. La Luna, por lo tanto, no es simplemente un destino, es la gasolinera necesaria para llegar a Marte y más allá, para explorar los asteroides, para alcanzar las lunas de Júpiter y eventualmente para enviar naves hacia otros sistemas estelares. Salir de la Tierra es extremadamente costoso en términos energéticos debido a la profundidad del pozo gravitacional de nuestro planeta. Es como intentar subir una montaña de 10 kilómetros de altura cargando con todo el combustible que vas a necesitar para un viaje de 10 años. Cada kilogramo de carga en una nave espacial que sale de la Tierra requiere varios kilogramos adicionales de combustible para elevarse y ese combustible requiere más combustible para elevarse a sí mismo. En un ciclo de ineficiencia que los ingenieros conocen como la tiranía de la ecuación del cohete. Pero si puedes repostar en la órbita lunar o en la superficie de la Luna misma, esa ecuación cambia de manera radical. El sistema solar se abre por completo, como si alguien hubiera quitado el candado a una puerta que llevaba décadas cerrada. La mentira sobre la Luna seca no fue una simple diferencia de opiniones científicas entre grupos de investigadores con distintas metodologías. Fue, en sus consecuencias prácticas, un freno de mano a la expansión humana en el universo. Sin embargo, la Luna tiene una forma muy particular y casi caprichosa de proteger sus secretos más valiosos. No se trata de lagos congelados relucientes donde puedes llegar con una nave espacial y comenzar a extraer agua inmediatamente como si fuera una mina de hielo a cielo abierto. La realidad que estamos descubriendo es mucho más compleja, mucho más sutil y mucho más peligrosa para los equipos mecánicos y electrónicos que intentamos enviar allí. El agua lunar es lo que los científicos comienzan a llamar informalmente un fantasma químico. Se esconde en lugares donde las leyes de la física parecen doblarse, donde el entorno es tan extremo que parece diseñado expresamente para frustrar cualquier intento humano de alcanzarla. En los polos norte y sur de la Luna existen cráteres de impacto de tamaño enorme, donde la geometría del terreno y el ángulo de inclinación del eje lunar, que es casi inexistente comparado con el de la Tierra, crean regiones de sombra permanente. Son lugares donde los rayos del Sol no han penetrado en miles de millones de años, no en siglos, no en millones de años, sino en miles de millones de años. Allí, en esas trampas cósmicas de oscuridad eterna, la temperatura desciende a niveles que desafían la comprensión humana cotidiana, alcanzando los -170 grados Celsius o incluso menos, rozando el cero absoluto en algunos puntos especialmente protegidos de la radiación cósmica. En esas condiciones extremas, el agua no se comporta como el hielo de tu congelador doméstico, no es el hielo blando y cristalino que puedes romper con la mano. Es un material tan duro como el granito, fusionado con el polvo mineral del suelo lunar, mezclado con una sopa química de compuestos orgánicos, metales pesados y gases volátiles que han estado acumulándose durante eones, atrapados por el mismo frío que nos hace tan difícil acceder a ellos. Un material que puede destruir el acero en cuestión de horas si no se manejan adecuadamente los choques térmicos y la abrasión mecánica. Este es el verdadero desafío técnico que nadie te cuenta cuando lees los titulares emocionantes sobre el descubrimiento de agua en la Luna. Las sondas orbitales detectan señales de hidrógeno desde el espacio y nos dicen con relativa confianza que aquí hay agua, que en esta región concentrada de cráter polar existe hidrógeno en cantidades suficientes para justificar el envío de equipos de extracción.
Pero cuando bajamos a la superficie, como hizo el rover indio Pragyan recientemente, no encontramos nada a simple vista, no hay hielo visible, no hay brillo especular que delate su presencia. No hay señales obvias de que el material que está justo delante de los instrumentos del rover contenga algo diferente al polvo gris y estéril que cubre el resto del mundo lunar. Esto sucede porque el agua lunar es una maestra del camuflaje evolutivo a escala geológica. El Sol, aunque no entra directamente en los cráteres de sombra permanente, bombardea las regiones circundantes con radiación ultravioleta y partículas de viento solar, creando un ciclo continuo que los científicos describen poéticamente como la sudoración lunar. Las moléculas de agua en las zonas iluminadas se fragmentan y los fragmentos saltan por la superficie buscando refugio en la sombra en un proceso conocido como migración de volátiles. Es un metabolismo hídrico activo a escala planetaria. El agua está migrando constantemente, transportándose lentamente desde las regiones ecuatoriales, donde fue liberada por impactos de cometas o generada por la interacción del viento solar con los minerales del suelo, hacia los polos donde la temperatura le permite establecerse de manera indefinida. Durante este viaje, queda atrapada en pequeñas perlas de vidrio formadas por los impactos de micrometeoritos dentro de los intersticios de los granos minerales, en posiciones y configuraciones cristalográficas que hacen prácticamente imposible detectarla con los instrumentos convencionales de análisis remoto. Es necesario que comprendas el alcance de lo que estamos ante. No estamos hablando de un problema científico menor. Estamos ante un problema de escala industrial que requiere replantearse completamente la ingeniería de los sistemas espaciales. No basta con enviar astronautas con banderas y discursos emocionantes. Necesitamos refinerías robóticas autónomas capaces de procesar centenares de toneladas de regolito lunar cada día para extraer apenas unos pocos litros de agua aprovechable, que luego debe ser purificada de los contaminantes antes de poder ser electrolizada para producir combustible. Necesitamos sistemas de energía solar en los bordes de los cráteres polares. Necesitamos redes de transporte autónomas para mover el material desde las zonas de extracción en plena oscuridad hasta las plantas de procesamiento en la luz. Necesitamos soluciones para el regolito, ese polvo ultrafino con ángulos y filos que ningún proceso natural ha suavizado jamás, que se adhiere estáticamente a cualquier superficie y actúa como papel de lija ultrafino en los pulmones de cualquier ser humano que lo respire. Si te está gustando este análisis, te invito a que te suscribas ahora mismo. En este canal desenterramos lo que las agencias espaciales no siempre explican de forma clara. Suscríbete y activa la campana para no perderte la segunda parte de esta investigación. Continuando con la problemática central, debemos hablar de la trampa del hidrógeno y de cómo ha creado falsas esperanzas que luego se traducen en decepción pública y pérdida de confianza en la exploración espacial. Muchos científicos y divulgadores se emocionan enormemente al ver señales de hidrógeno en los mapas satelitales de alta resolución de los polos lunares, pero el hidrógeno no siempre significa agua, y esta distinción es absolutamente fundamental para entender por qué los planes de colonización lunar son más complicados de lo que los titulares sugerirían. El hidrógeno puede ser simplemente el resultado del viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol, golpeando las rocas silíceas del suelo lunar e implantando iones de hidrógeno en su estructura cristalina a lo largo de millones de años. Este hidrógeno implantado en el suelo se detecta de la misma manera que el hidrógeno del agua con los instrumentos actuales de observación remota, creando lo que podríamos llamar una falsa señal de abundancia. Es como ver un espejismo en el desierto. Desde la altura de la órbita parece un oasis perfectamente definido, con todas las características espectrales que esperarías de una reserva de agua congelada, pero cuando llegas a la superficie y analizas el material directamente, solo encuentras arena caliente llena de iones de hidrógeno, sin ningún oxígeno asociado. Las misiones actuales están descubriendo, para consternación de los planificadores de misiones, que el agua no está en la superficie donde los satélites la señalan, sino enterrada bajo una capa de polvo estéril de varios centímetros de profundidad, que actúa como el mejor aislante térmico del universo conocido. Ese polvo superficial, calentado por la radiación solar incluso en los bordes de los cráteres de sombra
permanente crea una barrera térmica que protege el hielo subyacente, pero que también hace prácticamente imposible detectarlo sin perforar. Solo unos centímetros por debajo de esa capa protectora de polvo, la temperatura cae drásticamente y el hielo puede existir de manera estable durante miles de millones de años. Pero para llegar a él, debemos enfrentarnos al problema del regolito de manera directa e ineludible. Todo esto nos lleva a la verdadera razón de la urgencia que se percibe hoy en día en las agencias espaciales de todo el mundo, una urgencia que contrasta fuertemente con el aparente letargo de las décadas anteriores. La NASA, China, a través de su programa de exploración lunar CLEP, y Rusia, con sus renovadas ambiciones espaciales después de décadas de declive, han iniciado una carrera hacia el polo sur lunar que es, en todos los sentidos que importan, una carrera por la soberanía efectiva sobre recursos estratégicos. No es simplemente curiosidad científica lo que impulsa estas misiones con plazos cada vez más ambiciosos y presupuestos cada vez más generosos. Es el reconocimiento brutal de que quien llegue primero y establezca infraestructura funcional tendrá una ventaja que podría resultar insuperable durante décadas, quizás durante generaciones enteras. El Tratado del Espacio Exterior de 1967, firmado en un momento en que la exploración espacial era una cuestión de banderas y propaganda política, establece que ninguna nación puede reclamar la soberanía sobre la Luna o cualquier otro cuerpo celeste. Sin embargo, existe un vacío legal de proporciones abismales que ha sido identificado por juristas de todos los países involucrados en la nueva carrera espacial. Si una nación construye una base operativa en la superficie lunar y declara una zona de seguridad alrededor de sus operaciones mineras para proteger sus activos e inversiones, en la práctica está adueñándose del recurso sin necesidad de declarar soberanía territorial formal sobre el terreno. Es la misma lógica que se aplicó durante siglos en los mares internacionales, donde quien controlaba una ruta comercial o un puerto estratégico controlaba el comercio global sin necesitar poseer formalmente el océano. Los lugares con concentraciones significativas de agua y con acceso simultáneo a luz solar suficiente para generar energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos, lo que los ingenieros llaman picos de luz eterna, son extraordinariamente escasos en el entorno polar lunar. Son como pequeños oasis en un continente de oscuridad permanente, puntos geográficos únicos donde la topografía accidentada del terreno permite que ciertas cimas de cráteres permanezcan iluminadas casi constantemente mientras el interior permanece eternamente oscuro. Hay quizás una docena de estos puntos de valor supremo en todo el polo sur lunar. El primero que logre establecer allí una infraestructura de extracción funcional, con capacidad real de producir combustible en cantidades industrialmente relevantes, tendrá el monopolio efectivo del combustible espacial. Y quien controle el combustible espacial, controlará quién puede salir de la Tierra hacia destinos más lejanos y quién se queda atrapado en la órbita baja terrestre, dependiendo del buen humor y la política exterior de quien tenga la llave de la gasolinera. La historia nos enseña que los monopolios sobre recursos estratégicos tienen consecuencias geopolíticas que se extienden durante generaciones. El petróleo del Oriente Medio configuró la política global del siglo XX de maneras que todavía hoy determinan conflictos y alianzas. El control de las rutas marítimas determinó el ascenso y caída de imperios durante siglos. La pregunta que deberíamos estar haciéndonos colectivamente es si estamos dispuestos a repetir esos mismos patrones destructivos en el espacio o si tenemos la madurez suficiente como especie para diseñar un sistema diferente antes de que los hechos consumados sobre el terreno lunar hagan imposible cualquier acuerdo. La respuesta no es alentadora si miramos los indicadores actuales. Los acuerdos Artemis, impulsados por Estados Unidos como marco de gobernanza para la nueva era de exploración espacial, han sido firmados por decenas de naciones aliadas de Washington, pero han sido ignorados deliberadamente por China y Rusia, que están desarrollando su propia arquitectura legal y sus propios estándares técnicos para la exploración lunar, incompatibles con los norteamericanos. Estamos construyendo infraestructuras paralelas e incompatibles en el espacio antes de haber llegado siquiera a establecer una presencia permanente allí. La mentira de los 50 años ha terminado de manera definitiva e irrevocable, pero ha sido reemplazada por una verdad mucho más aterradora y compleja que simplemente confirmar la existencia de agua lunar.
Estamos a las puertas de una colonización impulsada no por el idealismo explorador de la era Apolo, sino por la escasez estratégica y la competencia geopolítica más dura y sin escrúpulos que nuestra civilización ha conocido. Ya no se trata de si hay agua en la Luna o no. Eso quedó demostrado de manera espectacular e irrefutable con el bombardeo cinético deliberado de la misión El Cross de la NASA en 2009, cuando un impactor de 2 toneladas fue lanzado contra el cráter Cabeus del polo sur lunar, levantando una columna de material eyectado que los espectrógrafos del satélite observador detectaron claramente. Había hielo de agua confirmado sin ambigüedad posible, junto con una lista inquietante de otros compuestos volátiles. Ahora el problema que centra todos los esfuerzos de ingeniería es quién tiene la tecnología, la financiación y la voluntad política para extraer ese agua de manera eficiente y limpiarla de todos los venenos que la acompañan, como el mercurio elemental, el amoníaco, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y otros compuestos orgánicos y metales pesados que también han quedado atrapados en esos cráteres durante miles de millones de años, depositados por los mismos cometas que trajeron el agua. La Luna no es el paraíso de recursos que las presentaciones de PowerPoint de las agencias espaciales sugieren a veces. Es también un vertedero cósmico de sustancias tóxicas y volátiles que han caído allí durante toda la historia del sistema solar. Extraer agua pura, apta para la electrólisis y la producción de combustible de ese cóctel químico complejo y potencialmente peligroso, es una pesadilla de ingeniería química que apenas estamos empezando a tratar de comprender en laboratorios terrestres que intentan simular condiciones que no tienen ningún verdadero análogo en la experiencia industrial humana previa. El proceso que los ingenieros están contemplando se llama minería de regolito criónico y es tan complicado como suena. Primero debes excavar en la oscuridad absoluta de un cráter donde la temperatura supera los 200 grados bajo cero usando maquinaria autónoma porque ningún ser humano puede estar allí directamente. Luego debes calentar ese material de manera controlada para liberar los volátiles sin destruir el hielo de agua antes de poder capturarlo. Luego debes separar el agua de los demás compuestos volátiles que se liberan simultáneamente, algunos directamente letales si contactan los sistemas de soporte vital. Luego debes purificar el agua hasta el grado necesario para la electrólisis, porque el mercurio y otros metales pesados envenenan los catalizadores que separan el hidrógeno del oxígeno. Y todo este proceso debe ocurrir con un consumo energético mínimo, porque la energía en la Luna también es un recurso escaso. La combinación de todos estos pasos en un sistema integrado, autónomo, robusto y económicamente viable es quizás el desafío técnico más ambicioso que la humanidad ha intentado resolver en toda su historia industrial. Si fallamos en este intento, si las colonias humanas no logran ser autosuficientes con los recursos locales en un plazo razonablemente corto, el sueño de ser una especie multiplanetaria con presencia permanente más allá de la Tierra morirá ahogado en los cálculos económicos de la órbita baja terrestre, convertido en un símbolo de aspiraciones humanas que superaron nuestra capacidad de realizarlas. Depender de suministros enviados desde la Tierra para mantener una base lunar es económicamente insostenible a cualquier escala que resulte significativa. Cada kilogramo de agua enviado desde nuestro planeta hasta la superficie lunar cuesta entre $10,000 y $20,000 en costes de lanzamiento, y eso con los cohetes más eficientes actualmente en operación. Escalar eso a las miles de toneladas necesarias para mantener viva y operativa una colonia permanente resulta en números que ningún presupuesto gubernamental, ni siquiera el de las economías más grandes del mundo combinadas, puede sostener indefinidamente. Por eso, la presión sobre los ingenieros que trabajan en los programas de utilización de recursos in situ es absoluta y sin precedentes en la historia aeroespacial. Están intentando cazar fantasmas en la oscuridad más completa, diseñando máquinas que deben trabajar de manera autónoma en el vacío, a temperaturas donde el metal convencional se vuelve quebradizo como el vidrio y donde el polvo lo corroe todo en cuestión de horas, sin posibilidad de mantenimiento humano directo durante semanas o meses,
sin piezas de repuesto fácilmente disponibles, sin la posibilidad de reiniciar si algo falla de manera crítica. Es, sin exageración, el problema de ingeniería más difícil que nuestra civilización ha intentado resolver jamás, y el plazo para resolverlo se acorta cada año que pasa mientras otras naciones avanzan en silencio. Estamos viviendo el momento más crítico de toda la historia de la exploración espacial humana, un momento que en retrospectiva puede resultar el punto de inflexión que determinó si nuestra especie se convirtió en una civilización verdaderamente espacial o si permaneció para siempre atrapada en el fondo del pozo gravitacional de un único planeta. La Luna nos está poniendo a prueba de una manera que va mucho más allá de la tecnología. Es un test de inteligencia colectiva, de madurez política y de capacidad para trascender los instintos territoriales que nos han servido bien durante nuestra evolución biológica, pero que resultan destructivos cuando se aplican a la gestión de recursos en un entorno donde los errores no tienen las consecuencias graduales que conocemos en la Tierra. ¿Seremos capaces de superar nuestras diferencias políticas para gestionar este recurso de manera que beneficie a toda la humanidad? ¿O repetiremos los mismos errores que cometimos con el petróleo, el oro y los diamantes? La diferencia crucial es que en el espacio, un error de cálculo no significa una crisis económica. Significa la muerte por sed, por asfixia o por exposición en un entorno que no perdona ningún fallo de infraestructura. Pero no quiero que te quedes solo con el peso de esta perspectiva oscura, porque la historia completa tiene también un lado profundamente esperanzador. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos los instrumentos analíticos para entender la Luna tal como realmente es, sin la distorsión de la rivalidad ideológica ni la arrogancia de creer que ya lo sabíamos todo. Por primera vez tenemos cohetes reutilizables que están reduciendo el coste de acceso al espacio a una fracción de lo que era hace apenas una década, abriendo la puerta a una cadencia de misiones que sería impensable con la tecnología de una sola utilización de generaciones anteriores. Por primera vez tenemos materiales avanzados, electrónica de ultra bajo consumo e inteligencia artificial capaz de operar sistemas autónomos complejos en entornos que ningún ser humano puede habitar directamente durante periodos prolongados. Por primera vez, además, hay empresas privadas con sus propios recursos y sus propios calendarios que están compitiendo con las agencias gubernamentales en velocidad y creatividad técnica, creando una dinámica de innovación que el monopolio público nunca pudo generar. Las décadas perdidas por ignorar el agua lunar son un hecho histórico doloroso que no podemos cambiar, pero que sí podemos usar como lección para no repetir el error de dejar que la política dicte la ciencia. Las décadas que tenemos por delante son nuestras para hacer con ellas lo que decidamos colectivamente como especie, y esa decisión, tomada o evitada en los próximos años cruciales, determinará qué clase de civilización seremos en el siglo que viene y en todos los que le sigan. La próxima vez que mires la luna por la noche, en ese momento de pausa en tu rutina cotidiana, cuando el brillo de la luna llena captura tu atención y te conecta por un instante con todos los seres humanos que han mirado ese mismo objeto desde tiempos inmemoriales, no veas solo una roca decorativa que embellece el cielo nocturno. Mira un campo de batalla tecnológico y político que está siendo preparado en este preciso momento por las mayores potencias de la Tierra. Mira una reserva de energía que podría encender los motores de la humanidad hacia las estrellas, hacia Marte, hacia los asteroides, hacia los mundos oceánicos de las lunas de Júpiter, hacia destinos que hoy solo existen en la imaginación. O mira la chispa potencial de un conflicto sin precedentes en la historia humana, el primer conflicto verdaderamente extraterrestre por el control de un recurso que nadie verá nunca directamente, pero que podría determinar el destino de toda nuestra especie. La verdad ha estado allí durante miles de millones de años, enterrada bajo el regolito gris y polvoriento de los cráteres polares, esperando pacientemente a que fuéramos lo suficientemente maduros, o quizás lo suficientemente desesperados, para ir a buscarla con la seriedad que merece. La pregunta ya no es si nos mintieron durante 50 años, la pregunta es qué vamos a hacer ahora que la verdad es imposible de ignorar. Si este análisis te ha abierto los ojos sobre la realidad más profunda de la exploración lunar, más allá de los titulares simplificados y las declaraciones optimistas de las agencias espaciales, no olvides darle un me gusta al video y compartirlo con alguien que todavía crea que la Luna es solo un lugar aburrido sin ninguna relevancia para su vida cotidiana.
cotidiana. Tu apoyo nos permite seguir investigando con la profundidad y el rigor que estos temas merecen. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que la humanidad logrará establecer una base permanente y autosuficiente en la Luna antes del 2050 o estamos destinados a fracasar en este desierto de cristal? ¿Cuál de las potencias crees que llegará primero? ¿Y qué papel debería jugar la comunidad internacional para evitar que ese logro tecnológico se convierta en una nueva fuente de conflicto en lugar de en el primer ejemplo de cooperación real entre naciones en el espacio? Nos vemos en el próximo video para seguir explorando juntos las verdades más oscuras de nuestro sistema solar.